Este es el ingreso a uno de los cementerios que tiene Kaposvár. Tiene dos grandes cementerios y este es uno de ellos. Este es el cementerio, las horas y el ingreso. Es domingo por la mañana, se prohíbe entrada de perros y vamos a conocerlo como siempre en mi labor por conocer qué tienen los cementerios de diversas partes del mundo. En primera instancia es un cementerio muy sencillo, siempre alejado de la zona central de la ciudad, sobre una pequeña montañita, va subiendo poco a poco y el camino va marcando ir hacia un punto central. Vamos a ver qué nos depara este lugar. Camposanto, necrópolis, cementerio o lugar de recuerdo de los que alguna vez vivieron. Lo bueno de los cementerios es que uno puede venir a visitarlos, apreciarlos, ver la grandeza del arte sacro. Acabo de encontrar una tumba muy bonita y por esto vengo a los lugares de cementerios a ver este tipo de arte. Hay tumbas que son muy trabajadas y aquí tienen, por ejemplo, esta imagen llorando y al otro lado otra especie de santa llorando. Y la tumba, la ven aquí, el reflejo sobre piedra tallada, una fotografía impresa de el fallecido. Algo que vale la pena determinar en el cementerio es que también hay ricos y pobres. Ustedes pueden ver aquí una tumba muy trabajada. Y al otro lado, una de piedra. Pero se aprecia también quienes están en el olvido y quienes no. Afortunadamente, estas tumbas que estamos visitando en esta zona tienen flores. Hay otras que ha pasado el tiempo y están completamente olvidadas. Por ejemplo, esta. Dos personas que están enterradas allí de 1967 y 1983. Pero ya lo que se ve sobre la tumba es maleza. Es muy bonito ver esto y perderle el miedo a los cementerios. Vamos a seguir viendo qué curiosidades tiene este cementerio de Kaposvár. El estatus del cementerio también se puede ver por la forma en la que están organizados. Por ejemplo, aquí vemos una silla o unos asientos que pueden ser en piedra limada, en mármol, sirven la tumba con fotos de las personas fallecidas o típica silla de madera raída que está a la espera de ser usada. O algunas no tienen ni siquiera sillas. Entonces, en esas diferencias culturales se aprecia también la riqueza, opulencia versus la pobreza. En tumbas, esto es muy común encontrarlo ahora. Modelos de tumbas esculpidos en piedra en serie. Antes no era así. Esta, por ejemplo, es muy rara porque ya lo que hacen es sacar lápidas a escala. Esta no es a escala.
Esta tiene más de 80 años. Hay muchos detalles que me llaman la atención de recorrer cementerios. Y son los siguientes que les puedo resumir en una tumba como esta. Ustedes pueden ver la tumba, tienen sus velas, velones, tienen flores que pueden ser tela, artificiales o naturales, o hechas de forma artística, el molde de lo que es la tumba de piedra y elementos que los familiares van dejando. Y un ángel con una campanita. Este es el proceso de una tumba. Si me fijo al lado, voy a encontrar flores naturales en una tumba recién hecha. Y las tumbas pueden tener dos lados. Increíble, ¿no? Pueden encontrar en un lado la simpleza y en el otro lado figuras como las que les he mostrado y están acá. Cuando se visitan los cementerios se pueden encontrar muchísimas cosas, desde la forma de las lápidas, muy realizadas, o urnas, osarios. Y una de las partes más características cuando visitas un cementerio son los caminos que hay y sobre ellos la alameda de árboles interminables que nos van mostrando un camino. Muchas veces son cipreses, pinos o árboles de gran tallaje como estos que permiten el ingreso de vehículos que traen los ataúdes. Pero esta es una de las vistas características del cementerio, de cualquier cementerio del mundo. Un camino amplio, rodeado con árboles, ahora quizás muy lúgubre. Los cuervos suenan al fondo, los árboles sin hojas porque estamos en invierno, y tumbas al lado y lado. Cementerio Newgate de Caposvar. Los cementerios identifican los sitios de niños con pequeños senderos de arenilla, como este que les estoy mostrando, y tumbas, muchas de ellas abandonadas. Aquí muestro unas tumbas, una niña de 2 añitos, 3 añitos, y son tumbas por lo general que no tienen mucho para mostrar. Y las actuales las llenan de ángeles y de juguetes. Esa es una de las zonas de los cementerios que realmente me causan mucha tristeza y es ver las tumbas de los niños. En Hungría hay muchos cementerios que solamente ponen el nicho y no ponen el nombre de la criatura. Aquí podemos ver varias tumbas, una especie de palos donde están enterrados. Esta, por ejemplo, es muy simbólica, muy bonita, Victoria. En la parte de atrás tiene el nombre. Los cementerios no son muerte, por el contrario, se puede encontrar muchísima vida. Esta es seguramente la tumba soñada por muchos. Por tener árboles que la cubren, por ofrecer un verde y también por generar vida. Uno de los
de las cuestiones que he aprendido visitando cementerios es que los cementerios no son muerte, son vida. Y ahí está la prueba. Y así, contemplando este vecindario de nichos funerarios donde reposan las cenizas de quienes aquí descansan, concluyo este primer recorrido por el cementerio oeste de Kaposvár, un lugar creado a finales del siglo XIX que nos ofrece una valiosa ventana a la historia y tradiciones de la sociedad húngara. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a acompañarme en el próximo capítulo, donde exploraré algunas de las tumbas más llamativas por su diseño y decoración dentro de este cementerio. Por ahora me despido. Reciban un saludo